Bien, buenos días a todos y bienvenidos a esta primera sesión de un ciclo de mesas de debate, mesas de opinión que iniciamos hoy. Soy Xavier Nacher, soy responsable comercial de Chova y me acompaña en esta sesión mi compañera Mónica Gómez, responsable de marketing, que aunque no la podéis ver en pantalla, está dando soporte al evento y gestionando esta plataforma. Quiero añadir, antes de que empecemos, que al final de la sesión dejaremos unos minutos para que se dirijan preguntas a nuestros ponentes, por lo que, por favor, enviadlas durante la misma y fijaros que las tenéis que añadir en el apartado preguntas, ¿vale? Detallando muy bien la pregunta y a quién va dirigida. Y al final de la sesión las leeremos. Si no pudiéramos plantearlas todas, pues ya haríamos una pequeña selección. Bien, sin más dilación, empiezo con esta breve introducción de la sesión. Todos sabéis que durante estos días, y creo que ahí coincidiréis conmigo, no hemos parado de recibir noticias sobre la situación del sector, algunas negativas, otras positivas, otras en las que no sabíamos si era una cosa en la otra, una cosa o la otra, pero en la gran mayoría, hasta en las buenas, siempre encontramos cierto grado de incertidumbre, ¿no? Y esto es lo que nos trae hoy aquí, principalmente. En esta sesión, lo que pretenderemos es abordar la situación actual del sector desde diferentes ángulos y tendremos, si me lo permitís, la valentía de adentrarnos en el futuro próximo, a nivel de percepciones, previsiones, sensaciones. ¿Vale? Para hablar o abordar todas estas cuestiones tenemos el grandísimo privilegio de que nos acompañen hoy grandes personalidades del sector. Por favor, Mónica, si activas a los panelistas. Ahora, conforme vayan entrando todos, realizo las presentaciones. Muy bien. Muy bien. Permitidme que os presente a Luis Rodulfo, vicepresidente ejecutivo de CEPCO, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción. Pedro Parra, coordinador de ANER, la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma, y Daniel Cuervo, secretario general de APCE, la Asociación de Promotores y Constructores de España. Muchas gracias de verdad a los tres por brindarnos vuestro tiempo. No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Bien, pues sin más dilación, podemos romper el hielo con la primera pregunta, que es tema de completa actualidad. Y sería hablar de cómo está afectando esta situación del COVID. Está claro que este tema da para muchísimo tiempo, días de conversación, pero según vuestro criterio y según vuestro prisma, ¿cuáles son los principales cambios que creéis vosotros que ha experimentado el sector de la edificación? Me gustaría empezar, si me permites, Daniel, contigo. Muy bien, perfecto, Xavier. Oye, pues muchísimas gracias a Chova por la invitación, por contar con nosotros, con la Asociación de Promotores y Constructores de España. Encantado de compartir mesa virtual, por así decirlo, con Luis y con Pedro y la verdad es que encantados de participar. Como bien decía Xavier, pues la pregunta puede resolverse en 10 minutos o en 10 horas, ¿no? Entonces, un poco por ser concretos, yo creo que lo que está cambiando en nuestro sector, un poco, pues yo creo que es conocido por todos, ¿no? Después del periodo que hemos tenido de confinamiento en el cual nuestra actividad fue declarada no esencial durante un periodo más bien corto de tiempo, pero sí que es verdad que tanto antes como después de esa paralización que sufrieron las obras de construcción de edificación, pues tampoco se estaban produciéndose o ejecutándose en unos porcentajes de normalización. Sí en grandes porcentajes o en porcentajes altos de producción, pero no de plena normalización.
Por el contrario, afortunadamente en estos momentos, y ya llevamos un mes trabajando con bastante normalización, con niveles de producción importantes en las obras, ya se han solucionado los problemas de movilidad de nuestros trabajadores, de abastecimiento de los materiales, como Luis conocerá con más detalle, etcétera, etcétera. Hay mucha normalización, hay plena normalización en estos momentos, con lo cual sí que podemos afirmar desde el sector a día de hoy que las 160.000 viviendas que aproximadamente están en ejecución en sus distintas fases en todo el territorio nacional, están desarrollándose con plena normalidad. Bueno, esta normalidad hay que tenerla también en cuenta en que la gestión en las obras pues también se ha cambiado. Bueno, pues se han gestionado de otra manera, hay jornadas intensivas, evitando coincidencias de los trabajadores para evitar aglomeraciones en los centros, bueno, pues en los vestuarios, comedores, etcétera, etcétera. Esto se está gestionando y ya se ha gestionado desde el confinamiento, y las empresas, bueno, pues además de establecer las medidas impuestas por las instituciones sanitarias en los centros de trabajo, como no podía ser de otra manera, pues han también adquirido y han contemplado algunas adicionales, evidentemente porque cada centro de trabajo es diferente, ¿no? Y lo están implementando, y yo creo que los resultados están siendo todo un éxito. La confianza, lo primero es la salud de los trabajadores, la confianza de los trabajadores en sus puestos de trabajo, y esto se está consiguiendo, con lo cual creo que es un éxito y que se ha hecho un trabajo importante por parte de todas las compañías y de todos los trabajadores. Respecto un poco a la situación más de mercado, sí me gustaría comentaros que de las 160.000 viviendas que están en ejecución de forma aproximada en España en estos momentos, esta cifra viene de los visados del año 2019, que fueron 106.000 visados, más la mitad de los visados de 2018, que fueron 100.000. ¿Vale? Más o menos nuestro periodo de maduración en la construcción son 18 o 20 meses, pues por eso digo que estamos hablando de esa cifra. Bien, pues de ese volumen, como sabéis, hoy en día, y esto venimos haciéndolo desde el año 2015, pues la banca, para poderte financiar un proyecto inmobiliario, pues te exige un nivel de preventas importante. Al principio comenzaron con niveles del 80-90%, luego fueron un poco reduciendo esos niveles en torno a un 50 o un 60%, y luego más o menos se han establecido, depende del volumen, depende de la compañía, depende del proyecto, ubicación, tamaño, etcétera, etcétera, en niveles del 60, 70, 80%, ¿no? Bueno, con esto os quiero decir que de esas 160.000 viviendas de forma aproximada que hay en construcción en España, entre el 80 y 85% está comercializado, está firmado con los clientes. No son reservas, son contratos en firme, contratos privados que en función de la terminación de las promociones se van escriturando con los clientes. Bien, entonces el dato pues se mantiene. Los clientes, bueno, pues están muy firmes con esa decisión de mantener el contrato. Apenas están llegando solicitudes de resoluciones de estos contratos. Nosotros tenemos información muy actualizada de las empresas para conocer realmente lo que está pasando, y los niveles son muy parecidos, por ejemplo, a los del trimestre del año pasado. Hemos hecho una petición de información a nuestras empresas de tanto comercialización como petición de resoluciones de contratos ya firmados, y las cifras son muy similares. Un ligero incremento sí que es verdad en estos meses, pero estamos hablando que menos del 1,5% de los contratos firmados han pedido resoluciones, y son cifras parejas, ligeramente superiores, pero muy parejas al mismo periodo del año pasado. Con lo cual son, yo creo que muy buenas noticias en ese sentido. Y en cuanto al otro tema de precios, ¿cómo está afectando esta situación a los precios? Pues os tengo que decir que de momento no está afectando a los precios de vivienda nueva. Los precios se mantienen, probablemente motivado porque la gran parte del producto que se está en oferta pues está vendido, y otra parte, pues bueno, la situación de solvencia
Los balances saneados que tienen nuestras empresas no tienen nada que ver con respecto a la crisis del 2008, con lo cual no tienen un problema en ese sentido las empresas promotoras. Confían además en que el producto de vivienda nueva va a salir reforzado de esta situación, porque al final el confinamiento que hemos tenido han sido periodos muy largos en nuestras casas, y la vivienda nueva pues tiene muchísima más ventaja que la vivienda de segunda mano por multitud de razones, por la calidad, el confort, la eficiencia energética, muchas veces las ubicaciones que tienen menos densidad de población, los servicios como piscina, pádel, salas infantiles, etcétera, etcétera. Esto es un extra que motiva que el producto nuevo con respecto al de segunda mano tenga ventajas. Y los precios se están manteniendo. De momento no ha habido ninguna variación. De hecho, la Asociación Española de Valoraciones, y con esto termino, Xavier, no me quiero extender más, esta Asociación Española de Valoraciones pues ya ha comunicado una noticia hace 3 o 4 días, me parece que era, de que ellos no esperan ajustes bruscos en los precios de vivienda nueva, y que hasta final de año nos dan ese plazo, porque están teniendo también datos de que no se está produciendo bajadas en el precio de la vivienda nueva, con lo cual yo creo que la noticia es positiva. Si te parece, Xavier, lo dejo ahí. No, muy bien, fenomenal, y la verdad es que son noticias muy, muy, muy positivas y que desde luego nos hace falta oír. Pedro, sí que me gustaría pasar contigo. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Bueno, vamos a ver, yo lo que quería puntualizar, que a ver, que dentro de la construcción está, como muy bien Daniel ha comentado, lo que es la obra nueva, y dentro de la reforma y la rehabilitación nos hemos dado cuenta que evidentemente hay diferencias. La reforma es una cosa y la rehabilitación es otra, aunque todavía los estudios que se hacen por parte del Ministerio no lo tienen muy claro cuando la licencia, ¿no? Pero aquí hemos notado 2 características importantes. Por ejemplo, el tema de la reforma entendida como la reforma de una vivienda, la reforma interior de una vivienda, ha sido muy curioso, porque una vez que después del día 23, cuando ya se permitió, tanto en las viviendas vacías como las que ya estaban habitadas, se dio, digamos, la salida otra vez, ha sido muy, muy impresionante el crecimiento que ha tenido. Las empresas de reforma no dan abasto ahora, por 2 razones. Una, posiblemente porque había muchas que estaban a medias, que efectivamente esa fue una razón que le pasamos al Ministerio, al MIDMA, para que pudiésemos arrancar cuanto antes, porque había casas que estaban a medias. Y luego la rehabilitación como tal, entendiendo el edificio integral como fachadas, sí, cubiertas y accesibilidad, por ejemplo, el tema de ascensores. Esto empezó después de la primera fase, y esto va un poco más lento. ¿Por qué? Porque sabéis que, salvo las que estén adjudicadas ya, que estuviesen adjudicadas y tuviesen que comenzar y ya se hubiesen hecho la adjudicación por parte de la comunidad, pues se ha intentado poner, aunque algunas también se han paralizado. Pero estas, bueno, van adelante. Sin embargo, la adjudicación de obras que estaban ofertadas, que estaban pendientes de aceptar por parte de la comunidad, estas hay mucha paralización, mucha paralización. También las que sí que estamos viendo es que las que venían con ayudas, por ejemplo, las que tenía el IDAE con el PARER, cuando se la adjudican, evidentemente la comunidad estaba deseando, y como son ayudas interesantes, y también se están realizando. Y también las que había con algunos ayuntamientos que han acabado adjudicando las ayudas también. Pero esa parte, lo que es la rehabilitación integral, donde todos los vecinos tienen que opinar, las comunidades y los administradores de fincas, que también han sido cautos, porque luego a quien les toca aguantar entre a los vecinos es a ellos. Ese tema sí que se ha notado muchísimo, y bueno, vamos a ver cómo se va reactivando. Y como decía Daniel, hay que ganarnos la confianza ahora de los usuarios, y ese es un factor. Entonces, ese es el primer cambio que hemos notado. Por eso digo también la desescalada o la incorporación otra vez a la ejecución, para intentar llegar a como estábamos antes, que nos estábamos recuperando de la crisis que había en 2008, pues va a ser fundamental, pues, lo que decía, ganarnos la confianza, que las empresas también tenemos mucho que hacer, cumpliendo. Sabéis que cuando de la fase, digamos, 1, cuando se podía entrar en viviendas habitadas, a la fase 2, que podías ya entrar a las viviendas vacías y las habitadas, había que cumplir unos requerimientos. Ahí hemos sido muy estrictos, y ahí creo que nos podemos ganar la confianza de, cuando había que marcar unas pautas
cuando entrabas al portal y demás, ir con la mascarilla y demás, el sector, yo creo que tenemos mucho que hacer para cumplirlo, porque eso va a ser fundamental para ganarnos la confianza de la gente, porque una de las barreras, que viene luego también en otro punto que hablaremos, es esa, ¿no? El miedo lógico y sensato que tiene la gente a ello, ¿no? Pues esta es las características más importantes, contestando a los cambios más importantes que hemos notado. Muy bien, Pedro. Muchas gracias también. Aspectos positivos, un arranque fuerte como el que comentabas, y luego, como tú bien indicas, profundizaremos en el tema de barreras que nos encontremos. Luis, finalizo esta pregunta contigo. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, pues va en la línea un poco de lo que han dicho Daniel y Pedro, pero con algunos matices, ¿no? Yo creo que en cuanto a cambios fundamentales en la industria de materiales de construcción, bueno, el primero, intensidad en cuanto a, según en qué momento, y ahora comentaré algo, se estaba trabajando más o menos, y también la forma de trabajar. Nosotros tenemos una ventaja en cuanto a la forma, y es que las fábricas, normalmente la industria de materiales de construcción, como se produce en planta de producción, bueno, pues tiene unos requisitos de prevención de riesgos laborales a los que estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a su cumplimiento, y por tanto la adaptación a aquello ha sido más fácil igual que en obra, ¿no? De hecho, donde se producían conflictos y donde también la opinión pública intervenía más era precisamente viendo lo que ocurría en las obras, ¿no? Que es cuando los periodistas te llamaban y te decían, oiga, ¿qué está pasando allí? Que todo el mundo está bueno, que no puede actuar, y en cambio vemos que en la obra sí pueden hacerlo. En cuanto a construcción, yo creo que nos movimos muy rápido. Cuando salió el decreto el 29 de marzo paralizando toda la actividad, pues realmente las fábricas pasaron prácticamente a cero, muchas de ellas, pero nos movimos rápido, y también el gobierno reaccionó rápido. En cuanto a que el día 30 teníamos una orden de sanidad que permitía que las empresas tuvieran bajo declaración responsable una actividad mínima, eso nos dio un cierto margen de actuación. Y afortunadamente el 31 el Ministerio de Industria sacó una nota interpretativa que liberaba todos los aspectos de exportación, con lo cual rápidamente pasamos en día y medio pues de casi el cero al entorno actual del 50-60% de actividad, ¿no? Esa parte fue buena. Debo decir también que en ese caso, porque luego parece que todos vamos a una, pero no fue así. Es decir, nosotros estábamos midiendo mucho nuestras palabras y ajustándonos mucho a la nota interpretativa del Ministerio de Industria en cuanto a parar o no la actividad, mientras que había otros colectivos que estaban pidiendo directamente la paralización de actividad, eso sí, no la licitación, que igual les podía permitir trabajar desde casa, ¿no? Bien, ahí hay diferencias. En todo momento, como decía muy bien al principio Daniel, el objetivo de todos fue respetar la seguridad y asegurar la seguridad sanitaria de los trabajadores, pero también, viendo lo que iba a venir después, bueno, en la medida de lo posible, mantener un cierto nivel de actividad siempre y cuando estuviera controlado sanitariamente. En el tema del abastecimiento, yo creo que no ha habido en ningún momento problemas de abastecimiento. Sí hubo paradas, pero como todas las empresas les pillaba con stock suficiente, en el momento en que les permitían cargar camiones o atender a los centros de distribución, ahí se mantuvo la actividad, y de hecho así ha pasado también incluso en los temas de exportación. Teníamos empresas que nos llamaban el 29 de marzo que tenían para el 6 de abril un barco que les iba a llegar al puerto de tal sitio para exportar a América, en este caso concreto, y aquello se pudo resolver con absoluta facilidad y con el cumplimiento 100%, ¿no? Yo creo que en obra civil más o menos se mantuvo la situación casi en todo momento, porque también era más fácil igual implementar las medidas sanitarias en la obra civil, y tenemos el convencimiento y también la promesa de que se van a reactivar todas las licitaciones que estaban presupuestadas, con lo cual, buena noticia. En la residencial, las noticias que aporta Daniel son, yo creo que buenas. Lo hemos notado en cuanto al tirón de determinados productos nuestros, incluso hemos notado cierta aceleración. Tenemos la duda de si esa aceleración tendrá una cierta parada en septiembre, en la medida en la que también sabemos, y esto no es noticia nuestra, esto lo sale en prensa, que muchos fondos han inyectado al mercado mucha vivienda que tenían en propiedad, y por tanto
digamos, el mercado va a estar, la oferta va a ser más grande y me imagino que el acudir a nueva hora a partir de septiembre, pues estará más en dudas de lo que está ahora. Ahora mismo incluso diríamos que aceleración, ¿no? En la no residencial, pues todo el tema que ha conllevado la crisis de logístico, de pedir pues por Amazon, perdón por decir marcas, pero por Amazon, por correo, por teléfono, pedir todo desde alimentación, material sanitario, etcétera, pues ha mantenido la actividad contra pronóstico en el entorno del 70% y hay cartera de pedidos hasta final de año, ¿no? Y en cuanto a reforma de rehabilitación, lo ha escuchado bien Pedro, siempre y cuando teniendo en cuenta que reforma y rehabilitación es más difuso saber lo que está pasando ahí. Y por terminar, diría que en exportación, si bien es cierto que hasta este momento mantenemos los niveles, sabéis que la industria de materiales de construcción exporta 25.000 millones de euros a fecha diciembre de 2019. En este momento mantenemos con pequeña bajada las cifras, pero sí pensamos que conforme la pandemia vaya llegando a sitios de destino pues de América, de Europa del Este, etcétera, bueno, se irá perdiendo bastante capacidad de exportación, ¿no? Eso es lo que hemos visto que ha pasado y la previsión un poquito de futuro que tenemos. En cuanto a, y ya que puedo mostrar pantalla, os doy unos datos mínimos que nos han, por ejemplo, ¿lo veis? ¿Os sale en pantalla a vosotros? Sí. Sí, ahora. Vale. Esto es un tema que nos manda Double Trade y yo creo que supongo lo tenéis varios de vosotros, pero por ejemplo en marzo esta era la evolución de proyectos, tanto en edificación como en obra civil. En abril ya se ve la bajada y esto es solo la primera quincena de mayo. La gráfica sería esta, con lo cual esto sería mayo, repuntando tanto el número de obras como el presupuesto adjudicado. Bueno, yo creo que coincide un poco con los datos que decía Daniel. Son buenas perspectivas, digamos, al corto plazo, al medio plazo, y veremos a partir de septiembre qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo dejo de compartir? Mónica, ¿me retiras el compartir pantalla? Ya está. Ahora. Gracias. Pues por mí, la primera parte terminó. Perfecto, Luis. Preguntas. Muchas gracias, Luis. Pedro, vuelvo contigo por tu respuesta de antes. Comentabas, y para tratar ahora con mayor profundidad, si me lo permites, el tema de las barreras. Yo estoy de acuerdo también con Luis de que la rehabilitación y la reforma está siendo a lo mejor un punto más sensible, ¿no? dentro de este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué barreras te has ido encontrando? ¿Cómo se van salvando estas barreras? ¿Qué se puede hacer en este medio plazo para incentivar un poco esta recuperación o esta transición, por decirlo así? Bueno, la barrera fundamental, como todos que somos usuarios, ¿no? Es los miedos al tema de salud, que todavía hay un cierto respeto. Pero, como os decía, lo que es la reforma, que fíjate que es donde más entra la gente y donde más puede haber contacto, nos ha sorprendido, ¿no? Que la gente sí quiere hacerlo, quiere terminar. Quizá también el haber estado confinados, que es un factor que creemos que va a ser muy positivo para la reforma y la rehabilitación. Ya sabéis que hago las dos diferencias, ¿no? Bueno, nos ha sorprendido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Nosotros hemos publicado, como también otras muchas asociaciones, no sé, y hemos tenido mucho hincapié a nuestros socios, mandárselo incluso personalmente, aparte de la web, tener todas las medidas de seguridad con la empresa que tenemos, los riesgos laborales. Les hemos hecho esta semana en el newsletter, sale recomendaciones. O sea, es fundamental que, como volví a decir antes, es que nos ganemos la confianza, porque esa es la mayor barrera que hay. Y luego, evidentemente, está la salud y luego está la salud física y luego está la salud, ¿cómo diría yo? Pues económica, ¿no? Que esta tiene su importancia. La gente, los miedos, sabéis los ERTEs que hay, qué está pasando con los ERTEs, que si no cobran, que cobran, y luego, aunque en teoría, y ojalá y sea así, cuando tú haces un ERTE no puedes despedir a las personas, a los trabajadores, durante 6 meses, pero yo creo que es humano
el que está en un ERTE tenga sus miedos, entonces ¿cómo le vas a decir y cómo se va a atrever a invertir en una reforma de su casa como no sea muy necesario? Estoy hablando de la reforma que no es imprescindible, ¿no? Es un poco, y estas dos son fundamentales. Por eso, un factor importante que luego está en la otra pregunta que vendrá algo después es las instituciones, las ayudas. Y las ayudas han sido fundamentales para arrancar la rehabilitación, ahora me refiero a la rehabilitación, ahora van a ser mucho más importantes. Van a ser más importantes porque nos costó, por ejemplo, el plan nacional más importante que ha habido, aparte del Plan Nacional del Ministerio, el antiguo Fomento, ¿no? El Plan Nacional 2016-2021, las ayudas que había del PARER, que era un 30% a fondo perdido, fue una revolución que ha durado casi 7 años. Bueno, ahora sabéis que estaba impugnado y ahora van a seguir y van a salir, ya lo digo, aunque luego cuando el tema de las administraciones lo concretaré. Esto va a ser imprescindible, o sea, para que la gente un poco se anime y si, oye, recibe un 10, un 15%, pues va a ser importante para subir esa barrera. Y luego, como también hay otra pregunta que es ¿qué influirá? Pues las otras soluciones del IVA de la reforma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos son los dos factores importantes que vamos a ver si también la administración, que hay una predisposición, lo hacemos, y luego la banca, que ahí queda. Pero bueno, eso luego lo comentamos en qué puede hacer la administración y más concretamente, si queréis. Eso es lo más importante a destacar. Muy bien, Pedro. Gracias. Daniel, voy contigo. Antes comentabas, bueno, pues que las viviendas que estaban, perdona, los proyectos que estaban en ejecución estaban evolucionando con plena normalidad. Buenísimas noticias, por supuesto. ¿Qué pasa, por decirlo así, en lo que está por venir, ¿no? Es decir, ¿qué perspectivas podemos tener un poco en este medio plazo? No sé si nos podemos atrever a hablar un poco del 2021, si aún es pronto. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues por supuesto que el sector, como otros muchos, pero nosotros yo creo que de forma más directa, somos fiel reflejo de la economía, de la situación económica del país, ¿no? Y sobre todo la situación del empleo. Al final, los compradores de vivienda, en este caso nueva, pues hemos visto cómo estos últimos años, y todavía sigue siendo el mercado más importante, el mercado de reposición. La gente cambia una vivienda por otra, ya cuenta con unos ahorros debido a esa vivienda que ya tienen en la actualidad y que la quieren cambiar por otra. Pues, bueno, la compra de vivienda en definitiva requiere de empleo estable, requiere de confianza del comprador a medio y largo plazo, requiere de una situación económica a nivel general, a nivel micro y macro, yo creo que buena o de cierta estabilidad. Entonces, cuando seamos conscientes del impacto que va a producir esta situación, que ya algunos analistas y algunas instituciones como Banco de España barajan escenarios más pesimistas y algo más optimistas, con horquillas entre el 8 y el 13-14% de caída del PIB, pues por supuesto que nuestra industria, nuestro sector no es ajeno a esa situación y sobre todo también habrá que ver la capacidad de pago, la solvencia, la situación en la que se encuentran nuestros clientes o potenciales clientes, ¿no? Porque eso pues somos muy sensibles a esa situación y veremos a ver. Por supuesto que no tenemos cifras porque sería decir datos sin estar justificados. Pero sí que es verdad que el sector se tendrá que ajustar a la capacidad que tenga la demanda de compra. Entonces, si tenemos una demanda que no ha sufrido en demasía, que ojalá sea así, pero que no parece, sobre todo ese perfil que está comprándonos, bueno, pues seguiremos un poco los niveles y los ritmos, o por lo menos la industria está preparada para hacerlo. Ahora, si por el contrario nos encontramos con cifras de paro del 30%, con una reducción importante en la capacidad adquisitiva o en la renta de los potenciales compradores, con una destrucción del tejido empresarial pues grave, con una situación micro, pues bueno,
pues ahí la industria se tendrá que ajustar, la capacidad de producción se tendrá que ajustar a la capacidad que tengan los clientes. Entonces, bueno, pues yo creo que hemos demostrado en ese sentido que una capacidad de ajuste, si ponemos un poco la vista atrás en el año 2000, 2008 y siguientes, y luego, por supuesto, pues yo creo que tenemos un sector que tiene también capacidad para ser optimistas y pensar que podemos, bueno, pues podemos emplear o podemos fabricar o podemos producir, pues 50.000 viviendas, que es una cifra a nivel nacional irrisoria, pírrica, y que esto a nivel económico es un drama para todos, directamente para el sector, indirectamente para otros sectores, y tenemos capacidad para hacer las 100.000 o 106.000 del año 2019, incluso yo creo que tenemos capacidad para doblar esas cifras. A nivel de laboral, pues ya vimos cómo hace 12 años empleaba el sector a 2,5 millones de personas. Ahora estamos empleando a 1,3 millones de personas. Capacidad, bueno, está demostrada, la tenemos, se requiere de muchas cosas, pero fundamentalmente cuando seamos conocedores del impacto que tiene esto en la economía, tanto a nivel macro, micro y familias, pues veremos a ver si somos capaces de mantener esos compromisos de poner en carga los suelos o los proyectos que en estas fechas, de una situación normal, tendrían que empezar a ponerse en carga, y que entiendo que las empresas dirán, vamos a ver con esta incertidumbre que tenemos encima si lo podemos hacer o no. Esa es un poco la situación que te puedo decir. Vosotros, y esta pregunta la lanzo un poco a los tres y además surge ahora, ¿cuánto estimáis o más o menos cuándo podríamos empezar a atisbar esta nueva normalidad que tú estabas comentando? Luis, tú antes comentabas un poco, pues septiembre, octubre, no sé si nos moveríamos en esos plazos. Si quieres, Luis, tú ahondar un poco más en ese punto de oye, ¿cuándo podríamos empezar a ver esta nueva normalidad o empezar a poder atisbar un poco ese medio largo? A ver, lo mismo, si puedo compartir un dato, os lo enseño. Sí. Pero mientras os voy diciendo, es decir, yo creo que la no residencial no tendrá problema en lo que queda de año y posiblemente hay cartera de pedido. Yo creo que la reforma, que de hecho ni siquiera la reactivó la orden de finales de abril, sino que incluso la orden que ya cancelaba permitía que si no hubiera contacto con los residentes se podía mantener. De hecho, hicimos alguna consulta urgente al Ministerio de Industria, así nos lo dijeron. En general, la reforma, no la rehabilitación, la reforma sí se va a reactivar. Yo creo la obra pública, pues parecido, que habrá intensidad en ese tema, y así nos lo han dicho, diferenciando incluso el Plan Estatal de Vivienda en vivienda y reforma y rehabilitación. Mi percepción respecto a la residencial nueva, que es lo que estaba apuntando antes Daniel, nosotros vemos que la cartera de pedidos de determinados productos, lo mismo que ahora hemos notado aceleración, hemos notado también para septiembre-octubre cierto descenso. En cuanto a la posibilidad que habría, y ahora es cuando os muestro pantalla, pues este es el informe de coyuntura mensual que nosotros publicamos, lo tenéis, el que quiera verlo se lo puede descargar mensualmente de nuestra web. Bien, por resolverlo fácilmente, esto es 2009, esto es 2019, el cambio en colores, todo es stock por 100.000 habitantes de esa provincia, ¿no? Con lo cual se ve la clara mejoría en estos 10 años, pero también es interpretable. Por ejemplo, Cantabria, que tiene un stock cero desde hace, estos datos del Ministerio de Fomento, según hace años tiene un stock cero, bueno, pues la oferta y la demanda lleva años ajustada y ahí no se produce demasiada construcción, ¿no? O, por ejemplo, eso en situación normal, sin hablar de la pandemia. O, por ejemplo, Extremadura, que tiene también unos niveles de stock bajos, bueno, está asociado más a temas de vivienda de protección oficial. Ahí no hay capacidad inversora por parte de la Junta de Extremadura y bueno, pues también hay una determinada situación de paralización, ¿no? Yo sí que tengo más dudas respecto a cuál sea ese nivel de visado final
a lo largo de 2020 y 2021 en cuanto a edificación residencial. Por supuesto, los promotores están más que capacitados, y también la industria de materiales de construcción, para las dos cosas, tanto para irse a un crecimiento bastante grande como para irse a un decrecimiento importante, ¿no? Bien decía Daniel, que teniendo en cuenta lo que ya sufrimos en la época 2008-2013, pues si pasamos de 700.000 a 35.000 y aguantamos, bueno, pues en este momento también se aguantará. Pero sí que es cierto, y es una de las medidas que nosotros le hemos propuesto al Gobierno, pensamos que tanto por el número el crecimiento de desempleo y, por tanto, pérdida de capacidad adquisitiva, como el afloramiento de muchos fondos de vivienda que tienen en propiedad y la están soltando al mercado a precios muy bajos, pensamos que la opción más sana para reactivar el mercado de residencial nueva es generar vivienda nueva para alquiler social. Ahí hay que liberar suelo público, ahí tiene que haber compromiso, y yo creo que sí lo hay por parte del Gobierno de España, y tienen que llegar a acuerdos, y ahí ya veremos con las comunidades autónomas, y sí que se puede generar suficiente nivel de vivienda que pueda compensar la caída que yo creo que sí va a haber en residencial nueva libre. Bueno, si esto va a depender, como todo, de velocidad en cuanto a negociación con Bruselas de llegar a los fondos prometidos y velocidad de pacto entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para generar ese tipo de vivienda nueva para alquiler social. La demanda será la que sea, pero previsiblemente por el incremento de desempleo que hay, bueno, lo lógico es que haya una cierta caída que se mantenga unos cuantos meses, ¿no? Muy bien, muy bien. Estabas ahí, Luis, comentando también parte de las iniciativas, ¿no?, que tú estabas considerando que hacían falta. Y entraríamos un poco en esta última parte de la sesión. No sé si quieres profundizar en alguna más por ahondar en este tema. Por continuar contigo. Aquí vuelvo a compartir pantalla con vosotros. Bueno, me imagino que como todos, Mónica, no... Sí, sí. Y vale. ya lo tienes activado. Mostrar pantalla. A ver si consigo. ¿Esto lo veis ya? Sí. Vale, este es un documento que también tenéis en nuestra página web. Es un documento que hemos circulado a altos cargos del Gobierno, a diputados, a eurodiputados, a la presidenta de la Comisión Europea. Bueno, son nuestras propuestas, os lo resumo. Se centra fundamentalmente, bueno, al principio en los temas laborales, generarán muchas dudas con el tema de los ERTE, pero bueno, las noticias las podéis ver por prensa. Los temas de fiscalidad en cuanto a aplazamiento de impuestos de sociedades, de pagos de IVA, de deducciones de IVA, etcétera, también han estado en la prensa constantemente. En el tema ICO tuvimos algún problema inicialmente, pero en general hemos consultado a nuestros sectores y están teniendo una respuesta razonablemente buena. En cobertura de riesgo de operación comercial, aquí al principio hubo una caída en cuanto al riesgo a las constructoras y a las promotoras, pero bueno, parece que no está creciendo, no está siguiendo esa tendencia. Aquí hay una parte que para nosotros es muy importante, es todo el tema de sostenibilidad, medio ambiente, normalización, ley de contratos del sector público. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que lo mismo que ahora se ha puesto de moda y la gente ha descubierto que no es lo mismo una mascarilla hecha con papel higiénico que una mascarilla homologada por quien tenga capacidad para ello. Bueno, pues en la construcción pasa lo mismo. Es decir, la construcción hay quien piensa que la hace bien pues por derecho divino, pero en general la construcción, como toda actividad de la vida, es conveniente demostrar lo que se está haciendo y certificarlo por terceros. Creemos importante que está habiendo movimientos en la línea de contratación pública verde. Creemos que está incorporándose el concepto de calidad razonablemente bien a las nuevas obras y ese es un camino que hay que seguir. Hay que seguir en el futuro, ¿no? A partir de ahí, pues hemos propuesto varios planes de reconstrucción, siguiendo la teoría de la Comisión de Reconstrucción que hay en el Congreso de los Diputados.
pues un plan de reconstrucción en obra pública que afectaría infraestructuras de agua, infraestructuras energéticas, sanitarias, educativas, de transporte. Hablaríamos de un plan de reconstrucción de edificación residencial donde, como decía antes, pensamos que la medida más ágil y, por cierto, no muy cara para el Gobierno o para las administraciones públicas sería un plan público de vivienda social asequible para alquiler a largo plazo, incluso con posible venta de esa vivienda al final de un determinado plazo de 10 años, por ejemplo. Un plan de reconstrucción para la edificación no residencial que en este momento va bien. Y luego cuestiones para reforma y rehabilitación, como un IVA verde para productos en reforma y rehabilitación, insistir en algo que decía antes Pedro, como era un plan estatal de rehabilitación energética, y luego diferentes planes Renove para diferentes cuestiones que cada ciudadano puede decidir en su obra, en su casa, perdón. En cuanto a exportación, y ya dejo de compartir, como os decía, podemos llegar hasta una caída de 1/3 en la exportación. Os recuerdo que la cifra era 25.000 millones de euros de exportación. Es el 8,7% de la exportación del Reino de España, con lo cual 1/3 de caída ahí sería una caída importante, no ya solo para las empresas, sino para todo el país. Y yo creo que ahí le pedimos a LICES un plan especial de internacionalización de productos de construcción. Digamos que este sería un mix. El que quiera ahondar más, pues el documento lo tiene abierto en nuestra web y bueno, son medidas que estamos discutiendo por videoconferencia con grupos parlamentarios, con comisiones de trabajo del Congreso, con comisiones de trabajo del Senado, con algún eurodiputado, con el consecretario general de Vivienda, con el secretario general de Industria. Bueno, como pasa siempre, luego las palabras en general siempre son muy positivas, luego de las palabras a los hechos, pues hay que esperar a ver cómo se... Y bueno, pensamos que sí ocurrirá, pero la otra gran variable que influye es el tiempo. Ya pasó en 2008-2013, algunas medidas llegaron muy tarde y nosotros, quiero recordar que perdimos el 25% de las empresas de fabricantes de material de construcción y el 50% de empleo. Algunas medidas, si hubieran llegado un poquito antes, por ejemplo, lo que hoy ha sido automático en esta crisis, el tema de los ERTE, en aquella crisis nos costó 5 años. Ahí cayó mucho empleo y cayeron muchas empresas. Bueno, las medidas y la agilidad en ellas es importante para salir de esto. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Daniel, vuelvo contigo. Un poco la pregunta de antes, desde que es más o menos a partir de qué periodo crees tú que podríamos atisbar un poco el qué pasará en este medio largo plazo y si lo quieres enlazar también con las iniciativas que crees tú que hace falta para empujar más esta reactivación o recuperación. Bueno, nosotros pensamos que lo primero, no va a sufrir ningún problema los proyectos que están en marcha, con lo cual eso hay que dejarlo bastante bien claro. No se van a producir parones o no entregas o situaciones complicadas de concursos, insolvencias, etcétera, etcétera, que a alguien se le puede pasar por la cabeza pese a que el impacto económico sea muy profundo. No están en riesgo las entregas de ninguna de las 160.000 viviendas que están ahora mismo en ejecución. Eso que quede bastante bien claro. Por otra parte, sí que es verdad que los ritmos de producción de visados de este año, pues evidentemente esa es la clave y estamos trabajando para que el descenso, la disminución, sea lo menor posible, ¿no? Pero está claro que va a haber una caída de visados probablemente, como hemos visto los primeros datos, estamos hablando de 101.000 en los últimos datos de Fomento, todavía no recoge el efecto COVID. Cuando veamos el efecto COVID, que yo creo que va a ser a partir del segundo trimestre, pues ya veremos a ver si podemos hacer alguna proyección a final de año o a los próximos trimestres, ¿no? Pero, vamos, sería vivir alejado a la realidad el que seamos optimistas en ese sentido. Se va a producir el ajuste lógico ante esta situación de incertidumbre que estamos viviendo. Bien. El reto lo tenemos en a ver cuándo empezamos a pensar que el mercado, bueno, puede asumirlo, poner en carga los nuevos proyectos, ¿no? Y yo creo que en torno a 18 meses más o menos se generará la situación ideal como para que podamos empezar a hablar
hablar de esa recuperación de visados. Ojo, no estoy diciendo que en 18 meses volvamos a estar en la situación previa al COVID. Estoy diciendo que la tendencia va a cambiar de aquí a 18 meses, que esa tendencia primero va a ser en caída y luego va a haber un periodo en el cual, bueno, pues yo confío en que sea una caída y luego una recuperación. Pues mira, no sé si en V, en símbolo de SGUS de Nike o de W o de lo que sea. Pero sí que creo que en 18 meses la tendencia va a ser otra vez al alza. Eso lo creo. Porque más o menos estimo que ojalá esta crisis sanitaria no vuelva a haber rebrotes, que la confianza, que la generación de empleo, el comportamiento de los ERTES, los ERES, etcétera, etcétera, que va a ir de una forma optimista. Esto es un escenario optimista, ¿vale? Es mi escenario y es un escenario optimista. Por el contrario, esto se puede solucionar si la Administración adopta medidas. Y nosotros les estamos trabajando con ellos medidas, además, que no les supondrían ningún coste. Y ese escenario se produciría ya no en 18 meses, se produciría de forma inmediata. Una de las medidas clave, hemos presentado un decálogo a la Administración, una de las medidas clave es la siguiente. Tenemos en España, en edad de emancipación, entre 24 y 34 años, con empleo estable 1,4 millones de personas. Si cogemos en un escenario y todas estas personas se quieren emancipar. En España la edad de emancipación son 29 años, casi 30, a la cola de la Unión Europea. Si cogemos unas cifras, una hipótesis de esta 1,5 millones, nos quedamos con 700.000 personas y estas 700.000 personas se independizan, compran una vivienda en pareja, ¿vale? Estaríamos hablando de que tendríamos que generar un parque de viviendas, una promoción de viviendas de 330.000 unidades. ¿Cómo podemos hacer esto? Si los jóvenes se quieren independizar, pero no lo pueden hacer, como hemos visto estos últimos años. Bueno, pues los jóvenes en nuestros puntos de venta lo que nos dicen es, me interesa comprar esta vivienda, pero yo no tengo capacidad de ahorro, yo tengo capacidad de pago. Yo puedo perfectamente, porque estoy pagando un alquiler superior a la cuota hipotecaria que me sale si compro esta vivienda, pero yo no cuento con ahorros. Y no tengo un tío, o un padrino o un abuelo que me los preste, ¿vale? Entonces, la parte del precio que requiere ahorros, nosotros lo que estamos planteando es, no a todos los jóvenes, no a cualquiera que quiera emanciparse puede acceder a este programa, sí una parte, aquellos que tengan empleo, aquellos que tengan capacidad de pago, pero que no han tenido capacidad de ahorro. Bien, porque no han ahorrado porque no les ha permitido su salario ahorrar, bien porque tienen otro modelo de vida y no hacen ese sacrificio, pero sí son solventes. La clave es no destinar más de 1/3 de tus ingresos mensuales al pago de la hipoteca. Si cumples esto, estaría muy bien que el ICO posibilitara financiación a estos compradores, pero no una financiación a través de líneas de crédito, sino un aval y que la entidad financiera, en vez de prestarte el 75 o el 80% del precio de compra o de tasación de la vivienda, amplíe su préstamo al 90-95% y que esa diferencia entre el 80 y el 95% la vale al banco el ICO, con lo cual no hay salida de caja en ningún momento del ICO, hay un aval por una parte del préstamo ante rentas que tienen capacidad de pago. Ojo, no es hacer solvente al insolvente. Para esa situación, luego comentaremos qué proponemos, que va un poco ligado a lo que proponía Luis, de un alquiler asequible en los suelos de la administración, que serían que se pudieran emancipar pagando alquileres por debajo de los de mercado y que los suelos, esto solamente es factible en suelos propiedad de la administración que los tienen ociosos y que en la gran medida son titulares de ellos por las cesiones urbanísticas que se han pagado por parte de los propietarios, en muchos casos de los promotores de esos suelos. Con lo cual, si tenemos en cuenta que el mercado puede ayudar a emancipar a estas personas a través de líneas de avales con las entidades financieras, estaríamos posibilitando, lo primero y muy importante, un impacto
inmediato en generación de empleo, o por lo menos no pérdida, e incluso yo creo que en generación de más empleos de los que tenemos ahora mismo en el sector, ¿vale? Lo segundo, una generación de impuestos importantísima. Nuestra actividad, desde que se pone en marcha, paga una serie de impuestos, tanto las arcas municipales, autonómicas y estatales, importantísima. Tenemos un cálculo hecho y es que el 26% del precio de una vivienda nueva son impuestos. Son impuestos que el promotor y toda la cadena de producción va repercutiendo y lo repercute en el precio, ¿vale? Con lo cual, es importantísima en esta época en la que nos enfrentamos que el Estado recaude en todos sus diferentes niveles de la administración, que recaude dinero. Y, por otra parte, en el año 2 o 3, debido a que en ese periodo se está ejecutando la construcción, es ahí cuando el ICO, es decir, no le restamos ni siquiera la capacidad que tiene ahora y la importancia y la urgencia que tiene ahora encima de la mesa para intentar solucionar los problemas actuales, sino que dentro este compromiso se adquiere hoy, pero el ICO presta el aval dentro de 2 o 3 años, con lo cual estás actuando en la economía, en la generación de puestos de trabajo hoy en día, en recaudación de impuestos a día de hoy, y el compromiso no le está restando la capacidad del ICO a día de hoy porque el compromiso y el aval lo tiene que dar en el momento en que se termina la construcción. Si tenemos en cuenta esas 330.000 viviendas, en ese escenario que os comentaba antes, el impacto en el empleo son 800.000 puestos de trabajo. Y el impacto en la recaudación de impuestos son 9.000 millones de euros en impuestos directos y cerca de 6.000 millones en impuestos indirectos. Y vuelvo a repetir, va a los 3 niveles de las arcas tributarias, las haciendas locales, las haciendas autonómicas y las haciendas estatales. Entonces, creemos que es una medida que no le cuesta dinero al Estado, que no le minora de recursos al ICO de los compromisos o de las urgencias que tiene a día de hoy y que de forma inmediata genera impuestos, genera puestos de trabajo y no nos olvidemos que resuelve un problema gravísimo que tiene la sociedad española en estos momentos, que es la emancipación y el acceso a vivienda. Cuanto más retrasemos la edad de emancipación de nuestros jóvenes en este país, peores datos demográficos tendremos. Vamos, no me cabe la menor duda. Así están los niveles de demografía en este país. Y, por supuesto, también le hacemos un flaco favor a las pensiones, al sistema de pensiones que tenemos. Por lo cual, para nosotros esa es una medida importantísima. Otra medida es, como comentaba Luis, oye, actuemos en los suelos de la administración, ya sea en la administración local, ya sea en la administración autonómica, ya sea en la administración estatal. Las cifras que se están manejando, hay diferentes compromisos. La Comunidad de Madrid tiene el plan 25.000, el Ayuntamiento de Madrid tiene el plan 15.000 y el Ministerio de Fomento tiene el plan 20.000. Bueno, estas son cifras que parece que son unas cifras importantes. Yo creo que cuanto hay que actuar de forma inmediata en el mercado del alquiler, hemos visto que estamos a la cola también de Europa, tenemos que equilibrar el mercado del alquiler con el mercado de la compraventa y creemos que ese es un camino, pero tampoco es el único y las cifras no son como para ser muy optimistas. Los plazos y tramitaciones de la administración sabemos lo que son. Llevan hablando de la colaboración público-privada años. Todavía no hay un pliego. Esto, los plazos de la administración parece, bueno, ahora parece que a todos les han entrado las prisas. Ojalá que se materialicen algo, sacar los pliegos, empezar a ver a testar a la iniciativa privada, que ya hemos manifestado muchísimo interés. Pues vamos a hacerlo cuanto antes, porque la situación del mercado, si ya estaba muy propicia antes del COVID, ahora yo creo que es todavía más. También con un mensaje, que los jóvenes no vuelvan a ser los damnificados de una crisis. Vamos a permitirles que puedan seguir con sus planes de vida. Vamos a hacer esfuerzos. A la administración, la colaboración público-privada no le va a costar un duro, pero que se pongan a trabajar ya, que lo tengan claro, que modifiquen la normativa, que tengan que modificar para que haya seguridad jurídica en las inversiones y que permitan de una vez empezar a recorrer ese camino. Y por último, otra de las peticiones es, oye, para la compra de primera vivienda, ¿por qué no reducimos del 10% del IVA al 4%? Vamos a hacerle un guiño y vamos a incentivar la compra de vivienda nueva a la gente que quiera. A los que decidan vivir de alquiler, pues tendremos que también tomar alguna medida de alquiler. En la colaboración público-privada
está establecido como prestación de servicios y está gravado al 21%. Esos alquileres que tienen que ir por debajo del precio de mercado, esos alquileres asequibles, está gravado al 21% de esa actividad. Le estamos diciendo al Ministerio que lo tenga en cuenta, que esa fiscalidad tiene que bajar, porque así seremos más competitivos en el precio. Entonces, hay que atajar el tema de la problemática que tenemos respecto al tema de la vivienda por compra y por alquiler. Y luego, además de esa bajada en el IVA para compra de vivienda, oye, ¿y por qué se tiene que hacer ese pago al principio o en el momento de la compra de la vivienda de la escritura? ¿Por qué no difieres el pago del IVA? Que a lo mejor eso permite facilitar que la gente lo pueda pagar. Oye, facilita el pago del 4% o en el peor de los casos del 10%, que es el actual, ¿por qué no me dejas pagarlo en 5 años? Si Hacienda nos tiene a todos cogidos, no voy a decir por dónde, con lo cual no me voy a librar de pagar este IVA. Me das facilidades, lo pago en 5 años. Bueno, pues eso me permite a mí, a lo mejor, poder ser solvente y poder acceder a un préstamo hipotecario. Muy bien, Daniel. Muy bien, sí, señor. Muy bien, y si lo conseguimos ya va a ser la leche, vamos. Estamos trabajando muy duro para conseguirlo. El otro día Ana Patricia Botín manifestó que era el momento adecuado para que el ICO facilitase de alguna manera mediante líneas de avales la financiación. Ojo, esto no, hay que tener mucho cuidado, no es volver a financiar 100% a la gente y empezar a hablar de que viva la alegría de la deuda. No. Esto solucionará una parte. Lo primero, a quien quiere comprar vivienda, a quien tiene capacidad de pagar esa deuda y a quien cumple los ratios de solvencia marcados por la banca. Ahora, para los que no quieran o para los que no puedan, hay que actuar en los suelos de la administración con alquileres baratos, alquileres asequibles. Y ahí es donde la iniciativa privada también ha manifestado su interés. Yo estoy de acuerdo con lo que dices y retomando, Xavier, retomando lo que dices, vamos a ver, igual que se rescató a la banca en el 2008, ahora yo creo que la banca, y nos consta fehacientemente y tenemos firmado acuerdos con algunos bancos y algunos que se han especializado justo además en rehabilitación, han creado una división especial en la rehabilitación, que sabéis que siempre por el problema de que la propiedad horizontal no estuviese definida, ¿no? Y que se estaba pensando cambiar. Entonces, yo creo que ahora va a ser fundamental. Y ya no tanto con el ICO, que por supuesto, o sea, a mí me parece bien que la banca diga que venga por el ICO, porque las garantías también hacen que se cubran y no creemos luego los problemas que tuvimos, ¿no? Yo decía, a ver, desde nuestro punto de vista, nosotros, Daniel, llevamos la primera reunión que tuvimos con el misma anterior Fomento, el Ministerio de Industria igual, pues como decía Luis y como decía Daniel, yo creo que todos les estamos pidiendo lo mismo, la reducción del IVA, las ayudas, y luego si Europa nos va a dar, que yo me quedaba alucinado, va a dar Europa, para toda Europa, 750.000 millones. A España le corresponde 164.000 millones. Y luego que lo va a dividir España en 63.000 a créditos más o menos de ayudas y con problemas de familias, etcétera, etcétera, y también la ayuda esta mínima que se ha puesto, y luego hay otros 74.000 que vendrán a través del ICO y con unas garantías. Yo creo que cuando tú preguntabas, Xavier, ¿cuándo vamos a empezar? Pues este dinero, que es increíble, tiene que llegar y cuanto antes. Nosotros nos da la sensación, por lo que hemos vendido, y como decía también Luis, ningún ministerio, ni ningún director general, ni secretario general se compromete y dice, lo antes posible, ¿vale? Yo se lo he oído decir a un secretario general, que luego se lo comenté, digo, lo has dicho 6 veces, tío. Dice, pues las mismas que me has preguntado. Pues es fundamental que nos constan, y además el gobierno sabe que es que no tiene otra opción. Porque la oposición está presionando y la oposición es igual que el gobierno. Tenemos que dar servicio a los usuarios y para eso se necesitan ayudas, sí o sí, eso no es negociable, ¿no? Entonces, lo que hace falta es que se pongan en marcha, como muy bien, yo creo que todos estamos de acuerdo, y luego nosotros también estamos haciendo otra reunión de intentar unificar, como por ejemplo esta reunión tiene esa perspectiva de unificar criterios, ¿no? Y llegar a la administración, que ya que se ha creado una comisión, lleguemos allí y vamos a llegar lo más unidos posible. Nosotros estamos haciendo algunas gestiones con la distribución, con la asociación de distribución que tiene una reunión. Los instaladores es fundamental, las empresas de reforma y rehabilitación y sobre todo las reformas
tienen que contar con instaladores. Una empresa de reforma normalmente no tiene todos los oficios, o sea, tiene que contar, y la distribución igual que afecta al tema de ACESCO, por ejemplo, con los fabricantes, es fundamental. Entonces, unir esos mismos criterios y proponerlos y hacer la presión máxima que podamos, porque ahora es el momento de unirnos. Los políticos están a lo que están, no sé si están a todo lo que tienen que estar, pero los empresarios yo creo que están dando una buena imagen, se están poniendo las pilas porque es la propia subsistencia, ¿no? Y luego concretando con las ayudas de los ministerios, no sé, les pedimos que sean ágiles, que sean sencillas, que sabemos algunas ayudas que devolvían el 50% de cómo se gestionaban. O sea, imaginaros lo difícil que es también nuestro sector, las empresas de rehabilitación y reforma, que tengan que montar una gestoría, entre comillas, les cuesta, ¿no? Pero bueno, todo vamos a ayudar con el Colegio de Administradores de Finca. Estamos haciendo una prueba piloto aquí en Madrid para crear como una oficina de gestión de las ayudas, porque hay que echar una mano tanto a los administradores como a las empresas, y lo estamos viendo con colegios de aparejadores, ¿no? Que serían las personas o arquitectos que intermediarían para ejecutarlas, ¿no? Porque es fundamental, porque ahora si lo largan y luego entre que nos enteramos o no nos enteramos cómo se gestionan y tal, pues se nos va el tiempo, ¿no? Pero bueno, como hay esa predisposición, creamos que sea así, pidamos que sean rápidos y que lleguen. Y luego esto con las instituciones a nivel nacional, pero luego la que es fundamental, y desde luego en ANER siempre cuando empezamos queríamos estar lo más cerca del usuario, y lo más cerca del usuario que puedes estar es con el ayuntamiento. O sea, eso es fundamental. Ahora, bueno, disculpar que concreten el de Madrid porque, bueno, ha sido, pero también estamos con el de Sevilla y ahora también con Valencia, porque sabéis que la Comunidad Valenciana ha sido la primera, bueno, que nos conste, no quisiera herir susceptibilidades, que ha sacado las ayudas la semana pasada con relación al Plan Nacional del MINMA. Entonces, los ayuntamientos están luchando y tienen que ser rápidos, y luego igual que ha hecho el de la Comunidad, el de Madrid, que ha sido las licencias, que lo que no puede ser es que una licencia tarde 1 año, 2 años, es que eso es de juego de guardia. Entonces hay una predisposición a que haga, y luego como también sabéis, han asumido que vamos a ver cómo eso se refleja a la declaración responsable, ¿no? Que es lo que agilizaría bastante, porque si encima el usuario ya hemos conseguido que tenga el dinero, que quiera hacerlo, y nosotros, las empresas de reforma, los ayuntamientos, no le facilitamos, ya es que sería, vamos, para darnos collejas todo el día. O sea, el usuario ya quiere, tenemos la licencia, o tardamos 1 año, e incluso les hemos sugerido a los ayuntamientos que dan ayudas concretas. En las anteriores ayudas nos pasó una cosa curiosa. Nosotros llegamos a tener como 10 millones de contratación de comunidades. Sabéis que una comunidad, desde que empiezas a gestionar una ayuda, un presupuesto, se tarda casi como construir obra nueva, 18 meses, 1 año, año y pico, en que hace la primera reunión, la segunda reunión, ¿vale? Y luego firman con las empresas de rehabilitación el presupuesto, oye, estoy de acuerdo, y le ponen una cláusula abajo. Empezaremos siempre y cuando recibamos la ayuda. Con lo cual, si la ayuda no llega, como nos ha pasado, de pasar 2 o 3 años, y no voy a dar nombre de comunidades para no herir susceptibilidad ni de ayuntamientos, pues lo que está haciendo es un freno. Entonces, eso, que es una barrera, como comentábamos antes, esta hay que suprimirla, porque eso sí que depende de nosotros, las instituciones, y eso es fundamental. O sea, con lo que cuesta al usuario que se decida y que vea la posibilidad de gastarse sus 40, 50, 60.000 euros, tanto para su reforma integral como para la reforma de la comunidad. Y luego las perspectivas, por terminar con una parte positiva, son muy positivas, porque, a ver, por ejemplo, las fachadas, que es algo fundamental que hay que aislar, ¿no? El aislamiento. Si Italia hace 16 veces más de metros lineales que nosotros, y es un mercado, es decir, Italia hace 32 veces más de metros lineales de aislamiento, de SAT en todo el conjunto, y Alemania ni lo cuento porque he oído cifras que a veces no me las creo, como 40 millones, no lo sé, ¿no? No me consta que sean, pero hombre, las perspectivas son, y la prueba está que todos los fabricantes, como muy bien sabéis, y a Luis le costará, igual que a Andimac, están esperando eso. Acabábamos de empezar, antes de la pandemia, a empezar ya que la rehabilitación, las fachadas iban a hacer la accesibilidad, ascensores, algo que
que funcionaba y ahora con esta parada tenemos que quitar todas esas barreras que no dependen del usuario, que ya el usuario bastante tiene cosas, y ya creemos que es importante, yo creo que es lo fundamental que nos echen una mano las instituciones en ello. Muy bien. Luis, ¿querías comentar tú? Adelante. Sí, yo creo que en general estamos de acuerdo y alguien lo comentaba que todos estamos moviendo documentos con temas similares. Por ejemplo, nosotros en el nuestro, antes no lo he comentado, pero apoyamos el tema de facilitar el aval de esa entrada de la adquisición de vivienda, nos parece bueno. Lo que pasa es que hay cosas que sean de impacto rápido y cosas que sean de impacto más lento, ¿no? Pero sobre todo nos gustaría que fuera algo realista. Por ejemplo, si tú hablas con el secretario general actual de vivienda, pues está de acuerdo en que el parque público de vivienda español es muy inferior al del entorno. Muy inferior quiere decir 10 veces menos. Eso no se resuelve rápidamente. Si hablamos del tema de vivienda para alquiler, estamos igualmente en cifras muy bajas. Pero eso sí tiene una solución más fácil. Ahora, si cualquiera que nos esté escuchando suma lo que antes decía Daniel, el plan 20.000 del Gobierno de España, el plan 25.000 de la Comunidad de Madrid, el plan no sé cuántos del Ayuntamiento de Madrid, el plan no sé cuántos de Barcelona, oye, nos dan unas cifras, ¿dónde están esas viviendas? Si es más sencillo, si con que se pongan de acuerdo entre todas las administraciones, igual en 50.000, el sector genera el empleo que estaba diciendo Daniel, un empleo estable, un empleo mantenible en el tiempo, porque ese plan además se puede prorrogar a otros años, y no es una medida especialmente costosa para las arcas públicas. No es costosa, porque estamos hablando, si le quitas el impacto del precio del suelo y le imputas, por ejemplo, un coste de construcción de metro cuadrado construido de 500 euros, oye, ya es fácil hacer la multiplicación. Y si eso lo metes en una renta, estamos hablando de rentas mensuales de 200 euros. Y estamos hablando de construcción de vivienda muy asequible. Y por tanto, y muy fácil de aceptar por todo el sector de construcción, el inmobiliario, materiales, el constructor, etcétera, ¿no? Esa es una medida rápida, pero lo que no se puede hacer es sumar, yo tengo 20.000 pero quiero subirlo, yo tengo 25.000, yo tengo 15.000 y al final no se hace. En reforma de rehabilitación nos pasa parecido. Esto sí que lo hemos hablado con ellos. Está de acuerdo el gobierno en hacer un plan, incluso lo ha dicho, lo ha anunciado, separar el plan estatal de vivienda en un plan estatal de vivienda y otro de reforma y rehabilitación. Fenomenal. Muy bien. Desde los tiempos de Beatriz Corredor como ministra, que sacó la plataforma RH+, nadie le pone el cascabel al gato. Y tenemos economía sumergida en España ahí el 24%, solamente. Y tenemos temas de IVA que no se incorpora. Tenemos proyectos de calidad que no se cumplen, proyectos de medio ambiente que no se cumplen. Por cierto, se ha anunciado el tema de las licencias. Estamos absolutamente de acuerdo con los promotores en que se agilice el tema burocrático. Desde luego, absolutamente de acuerdo. La burocracia, cuanto menos, mejor. Eso no quiere decir que se rebajen los niveles de calidad, porque alguien habla de hacemos rápido la gestión, ya no hay que hacer nada de declaración ambiental, ya no hay que hacer nada de temas de calidad. No, eso no. Toda la burocracia, cuanto más rápido, absolutamente de acuerdo. Estamos en la casa de Chova, que hace temas de impermeabilización, que hace temas de aislamiento. Hombre, los temas de calidad en aislamiento energético, en aislamiento térmico, en aislamiento acústico, etcétera, no es que se deban reducir, es que se deben ampliar. Y además, Xavi nos podría decir el impacto en precio que tiene el hacer eso, bien hecho. Es muy pequeño. Por tanto, ojito con las medidas. Hoy mismo salía el informe COE, el ampliado de medidas al gobierno. He visto las partes que ponían inmobiliario en construcción. Bueno, son las habituales, nos parecían correctas, van a salir. Más dudas tengo de los acuerdos por lo que nos comentan diferentes grupos parlamentarios y diputados de los acuerdos que puedan alcanzar la Comisión de Reconstrucción, y al final lo que necesitamos es, las ideas están ahí, lo que necesitamos es que se den prisa. Eso sí, es el comentario que quería hacer.
Por supuesto, y solamente a mí me gustaría hacer un matiz en ese sentido, con las cifras de las administraciones que se han comprometido, aunque nos parezcan, oye, 20.000 por una parte, 25.000 por otra, 15.000 por otra, Barcelona está sacando sus cifras, la Junta de Andalucía también ha puesto cifras en ese sentido, joder, bienvenidas son. Creo que son muy buenas noticias, pero es que necesitamos para igualarnos a nivel europeo 1.200.000 viviendas destinadas únicamente al alquiler. Y estamos hablando que entre todas las iniciativas de la administración no llegan a 100.000. O sea, y parece que eso va a ser como el maná, que oye, nos vamos, en el momento que entre la colaboración público-privada, vamos a resolver esto. No, vamos a resolver una parte, no se hace de una vez, de un día para otro, como bien comenta Luis, nuestros periodos son periodos muy largos, son de 20, 25, 30 meses, en algunos casos esos suelos requieren de urbanización en los alrededores, no es inmediata su construcción, pero claro, se nos llena la boca y ya son 3 años del plan 20.000 y no se ha iniciado ni una vivienda. No puede ser, o sea, ya vale el que la administración haya varios secretarios generales, haya varios directores generales, haya no sé qué, que se siga con el mismo discurso y que no se ponga en marcha nada. Y, por supuesto, tenemos muchísima colaboración con ellos, muy buena relación, creo que es gente competente, creo que es gente que conoce los temas, conoce la complejidad de los temas y nosotros estamos ahí para ayudarles también a lo que necesiten. Pero de una vez vamos a pasar a las buenas intenciones a empezar a ejecutar. Todavía no hay una noticia de, no, ya se han empezado las obras de urbanización de las primeras parcelas en Valencia, que son el primer proyecto de 400 viviendas en Valencia, de unos antiguos cuarteles de la Guardia Civil, del plan 20.000. Todavía no hay nada, no se ha iniciado nada, es una mera declaración de intenciones. Basta ya, basta ya. Perdonad que yo me pongo ya tal, porque es que ya llega un momento en que esta situación nos estamos jugando muchas cosas. Estamos aquí para esto, así que... Luego lo ven en YouTube, que vean que es necesario porque dependen de ellos, como decíamos antes. Si el usuario pone su parte y es fundamental de que ellos colaboren, porque si no es muy complicado. Mira, había unas ayudas que se habían empezado a hablar para las viviendas de alquiler, por ejemplo. Como todos sabemos, el tipo de edificación que tenemos hasta ahora ha sido, nefasto porque todo se vendía y todo valía, ¿no? Entonces, había un plan que no sé qué pasará, pero que era interesante. Es decir, si tú tienes viviendas en alquiler, y sabéis que hay fondos de inversiones particulares, etcétera, que mueven mucho las viviendas de alquiler, tanto turísticas como luego en las que se utilizan para gente joven, todos los planes que han tenido todos los ayuntamientos, decirle al dueño, a los dueños de esas viviendas, oye, si tú las reformas, te voy a dar una ayuda siempre y cuando hagas una reforma de eficiencia energética. Incluso se habló de que darle la posibilidad, porque sabéis que la ley te permite hacer un contrato a 5 años y no puedes subir nada más que el IPC está subiendo, incluso da la posibilidad, oye, y te admito que subas un 3%. O sea, hay que fomentar el trabajo. O sea, aquí lo fundamental es que el usuario tenga dinero, el usuario, ¿y cómo lo tiene? Trabajando. Y si le damos trabajo, pues puede luego mover toda la economía. Entonces, cualquier cosa es buena y el que tiene la producción, llamémosle, porque los fondos de inversiones que tengan o los propios, no sé, personas que tienen 3 o 4 pisos, que le facilitemos, primero que actúe sobre la vivienda que no está en las mejores condiciones, que cambie las ventanas, que aísle, y entonces darle esa pequeña ayuda para y hay parte de ese parque de vivienda que hay que demolerlo, hay que destruirlo, no reúne las condiciones de habitabilidad, por mucho que le cambies y mejores en 2 letras la calificación energética, la vivienda sigue teniendo la misma superficie y la misma distribución. Eso hay que demolerlo y hay que actuar en eso y tienen que ser valientes. Y hay otra parte del parque de viviendas que sí se tiene que rehabilitar en los términos que tú dices, pero hay otra parte que hay que demoler y hay que actuar en ella. Daniel, te cuento, le mandamos y sabes que lo comentamos, le mandamos al ayuntamiento, que ya lo teníamos preparado, pero ahora nos ha venido genial. ¿Qué pasa con las ITE, las revisiones? ¿Qué pasa con el IEE? ¿Qué es lo que daría también la posibilidad de ver si el edificio es viable que se rehabilite o no? O sea, si no cumple y si una ITE negativa le hace que tiene que hacer una inversión X, o sea, que eso es fundamental también para que genere y para que se decida qué es lo que se hace, ¿no? Y luego, perdona, quiero terminar con una cosa.
cuando nosotros les pasamos, no sé, los 15 folios estos diciéndoles las sugerencias cuando empezó y para que nos dejasen empezar a trabajar, que les dimos dos informes, no, uno que nos dejasen trabajar cuanto antes, y ya ese está, y otro lo que estábamos comentando y que todos estamos de acuerdo. Tiene que haber un plan de residencias, o sea, residencias de tercera edad que nosotros a través de la plataforma que tenemos... Pedro, nos queda un minuto, Pedro, ve si puedes ir, porque tenemos que dar paso. Pero acaba, por favor. No, acaba. Dos temas nada más. El plan de residencia hay que actualizarlos porque ya hemos visto lo que ha pasado con los mayores, eso lo hay. Y nosotros le pasamos también otro de colegios, de la educación. Y yo creo que ahí hay una parte de negocio que depende muy mucho de que arranque, en que ellos hagan su trabajo, porque nosotros, yo creo, las empresas, el empezar a trabajar, no hay duda de que esa predisposición está, ¿no? Gracias. Muy bien, no, gracias a ti y a vosotros. Al final, por hacer un pequeño resumen, por finalizar, y aquí corregidme, por favor, si me equivoco. Hemos hablado de la situación actual. En todos los ámbitos podríamos decir que hemos recuperación. Un corto plazo en el que, sobre todo tú, Daniel, estabas comentando de que, oye, está todo asegurado. Ha quedado muy, muy claro que tenemos todos muchísimo trabajo por delante y que las administraciones tienen un papel fundamental y muy importante que jugar en este sentido. Y si hay algo más que me dejo, intervenir, sin miedo. ¿No? Pero sobre todo... Yo sí te diría que las administraciones tienen un papel y ahí... Hombre, también siempre es más fácil pedirle a la administración, echarle la culpa a la administración, y es un ámbito donde es más fácil que nos pongamos de acuerdo todos, pero no olvidemos que hay una responsabilidad también grande en el ciudadano. Por supuesto, siempre. Cuando hablamos de que no se hacen determinadas reformas, es decir, hay 5 millones de viviendas que tienen su instalación eléctrica en riesgo de pegar un petardazo. La legislación está hecha, las ITES, siendo obligatorias, también todos sabemos lo que pasa con la IT. Te llega un técnico y por 400 euritos, sin entrar en la casa, desde fuera, solo por el aspecto que tiene, te dice si está bien o está mal. O si se lo regala para ver si luego hace la obra que me dice. Por ejemplo, entonces, hay cuestiones que dependen de la administración y cuestiones que dependen del ciudadano. Y luego, por ejemplo, lo que decía Daniel, yo absolutamente de acuerdo, he hablado más de una vez con el Ministerio, hombre, que se pongan de acuerdo en lo que es la vida útil de una vivienda. Muy bien. Claro, pero al final eso hablas de algo que es propiedad de alguien. Y si alguien te dice, joder, pues yo tengo mi casa, la acabo de reformar. Es verdad que la casa tiene 80 años, pero yo el piso dentro de la casa lo acabo de reformar. No quiero que lo tiren. Si te está saliendo más caro cada vez que sale una reforma cualquiera de la parte pública de la comunidad. Pero, desde luego, Luis, es un punto que debemos de mejorar entre todos. No cabe duda. Yo quiero aprovechar este minuto que nos queda para agradeceros una vez más por haber venido, por habernos brindado vuestro tiempo. Tenéis una agenda muy apretada, somos muy conscientes. Así que, de verdad, nuestro más sincero agradecimiento por venir, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Nada, un placer a vosotros. No sé si ha quedado alguna pregunta de alguien. Pues fíjate, estaba repasándolo, pero es que las habéis contestado prácticamente todas. Hemos tocado muchísimos temas, hemos ido así que prácticamente por no repetirnos, todas se han quedado contestadísimas y además muy bien contestadas, que es de lo que se trataba. Que sepáis, bueno, vosotros como los asistentes, que este debate está siendo grabado, porque lo que sea que no ha podido conectarse o no ha podido escuchar bien, se ha quedado a medias, estará disponible en nuestro canal YouTube. Y nada, a los que nos están viendo, que estéis todos muy atentos, porque en breve pues, vamos a enviar más invitaciones para futuros eventos, futuras mesas de debate, donde abordaremos también esta nueva normalidad para que nos entendamos desde diferentes ángulos. Una vez más, muchísimas gracias por vuestro tiempo y estamos gracias en a contacto. vosotros, un placer. Gracias a vosotros. Hasta otra, Daniel, Pedro, Xavi, Mónica, gracias por todo. Gracias, hasta luego Luis, a todos. Daniel. Hasta luego. Hasta luego, encantado.